Buenas noches, las personas que nos miran por internet. Les damos la bienvenida a esta nueva exposición de la doctrina espírita. El tema de hoy es espiritismo en la educación. Y la educación siempre, a lo largo del tiempo, siempre ha sido un punto de inflexión en el ser humano, ¿no? No quiero que el tema se convierta en una cuestión de teorías pedagógicas, ni de exposiciones didácticas, ni de teorías sobre la educación, sino más bien quiero ampliar a la luz del espiritismo las necesidades de la educación, entendiendo al ser humano en todo su contexto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar el tema con la primera diapositiva que dice: está tomada del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 17, ítem 2, dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿sí? Y Jesús les había dado ciertas instrucciones a sus discípulos, les había enseñado ciertas cosas y les había dicho qué cosas les van a hacer mejores personas, qué cosas van a hacer de ellos seres perfectos, ¿sí? No les decía que tienen que aspirar a la perfección de Dios, porque ningún ser humano puede aspirar a la perfección de Dios. Sin embargo, podemos tener en Dios ciertos modelos de perfección y atributos a los que el ser humano puede aspirar como ejemplo, ¿no? Entonces Jesús les da las instrucciones y dice: se sigue que el grado de la perfección está en razón directa de la extensión de ese amor. Por eso Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de caridad, en lo más sublime que ésta posee, les dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiero que partamos de esa idea y del pedido de Jesús a sus discípulos después de todas las instrucciones que les da, ¿sí? Ahora, vamos a entender un poco la problemática del ser humano y cómo podemos llegar a hacer evidente este pedido, ¿no? Entonces, tenemos en el Evangelio también, dice: el hombre en su origen solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Es decir, aquí establece un punto de partida y un punto al cual tendríamos que llegar, ¿no es cierto? En su origen, instinto, ¿de acuerdo? Después avanza, se instruye, tiene experiencias, en fin, va a desarrollar sensaciones. Después, un poco más, va teniendo sentimientos. Y estos sentimientos tienen que llegar al punto más alto, que es amor, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en este tramo, desde el origen, para poder alcanzar esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo somos creados en un origen todos? Simples e ignorantes, ¿de acuerdo? Eso muestra la justicia de Dios y muestra el mérito que nosotros tenemos al alcanzar ciertos progresos, ¿de acuerdo? Dice: Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. A cada uno le dio una misión con el objetivo de instruirlos y de hacerles llegar progresivamente a la perfección, mediante el conocimiento de la verdad y para aproximarlos a Él. Para ellos, la dicha eterna e imperturbable reside en esa perfección. Entonces tenemos una meta, ¿no?, que la plantea Dios y la muestra en sus leyes divinas, ¿no? Por eso tenemos la reencarnación. La reencarnación nos da muchas experiencias que nos permite, si las llevamos bien, ¿de acuerdo? Después vamos a ver eso también, cómo llevamos la encarnación, ¿sí? Porque aquí encontramos pruebas y expiaciones, ¿sí?, como la mejor herramienta para el progreso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un objetivo, de la simplicidad y la ignorancia tenemos un objetivo que es la perfección.
Después indica en el libro de los espíritus, en el ítem 115 mismo, dice, los espíritus adquieren, ¿cómo adquieren esos conocimientos? ¿Cómo pueden irse purificando si tenemos esa idea? Adquieren esos conocimientos al pasar pruebas que Dios le impone. Algunos aceptan esas pruebas con sumisión y llegan más pronto al objetivo que se les asignó. Entonces vemos aquí un punto importante que es cómo pasamos las pruebas, ¿sí? Es decir, cómo pasamos la encarnación, ¿sí? Podemos llegar más pronto. Otros, en cambio, sufren, ¿sí? Con quejas. Y así, por su culpa, quedan alejados de la perfección y de la felicidad prometida. ¿De acuerdo? Entonces, alguien nos ha enseñado cómo tenemos que pasar las pruebas. ¿Sí? En un inicio no. ¿De acuerdo? Pero al final tenemos cosas que aprender. A veces tenemos que aprender de formas dolorosas porque nuestra resistencia se hace evidente, porque nuestra condición todavía está en un estado de rebeldía, de incomprensión, ¿sí? Pero una vez que pasa un suceso y nos permite entender y entendernos en todo lo que somos, quiénes somos, qué somos, ¿de acuerdo? Empezamos a entender el porqué de nuestra vida, el porqué de esa experiencia. Y vamos a tomar un punto de partida distinto para accionar o para tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la pregunta 120. Dice, todos los espíritus pasan por la serie del mal para llegar al bien. Es decir, todos necesariamente tenemos que complicarnos la vida, tenemos que complicarnos la existencia para entender algo, para entender nuestro propósito. No, ¿no es cierto? No es necesario. ¿Y qué tenemos que hacer para que no sea necesario? ¿Sí? Ya, ¿y cómo aprendes la sumisión? ¿De acuerdo? Entonces ahí viene un punto súper importante, que va a ser el puente entre el punto de partida, va a ser el puente entre el punto de partida y el objetivo que nos propone Jesús mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en eso dice, no pasamos por la del mal, sino pasamos por la de la ignorancia. ¿De acuerdo? Entendiendo que el mal no existe, sino existe la cantidad de cosas que desconocemos en cuanto a las causas y a los efectos, en cuanto a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un punto. ¿Cuál va a ser el puente? ¿Sí? El puente va a ser la educación. No hay otra forma, ¿de acuerdo? A no ser que sean las formas dolorosas, ¿no? Que al final nos hagan reflexionar y entender y tomar una postura positiva frente a nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero la educación. Y ahí vemos que este término se ha utilizado mucho para tratar de decir ciertas cosas o para entender otras cosas, ¿no? Entendemos que la educación le compete a una institución, o que la educación es solamente la adquisición de conocimientos que hagan útil en tu vida profesional, ¿sí? O que la educación solamente es intelectual, es el desarrollo del conocimiento, ¿sí? Pero el ser humano no se va a limitar solamente a ese esquema, no es una máquina de conocimientos, tiene una complejidad mucho más amplia como ser humano, ¿de acuerdo? El ser humano tiene otras características. Pero vamos a ver ciertos conceptos generales de educación. Y para Platón, por ejemplo, Platón dice, para Platón la educación consiste en dar al cuerpo y al alma. ¿Ya? Estamos hablando, entiende al ser humano en dos concepciones, cuerpo y alma. Muy importante, ¿sí? Toda la belleza y perfección de que son susceptibles. También habla de una perfección, ¿sí? Este concepto evidencia el ideal de perfección humana y que debe ser una aspiración de todo ser humano. Entendemos la perfección, veíamos en la diapositiva anterior que la perfección tiene que ver con la capacidad de ser feliz que después vamos a tener, ¿sí? Y que ser humano no quiere un porvenir mejor, ¿sí? Todos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una aspiración directa del ser humano. El ser humano aspira a algo mejor siempre, ¿sí?
En este sentido, Platón señala tres funciones principales de la educación. La formación del hombre virtuoso, ¿sí? Muy importante las virtudes, que las vamos a ver más adelante. La formación del ciudadano. ¿Qué implica la formación del ciudadano? Ley de sociedad. Implica a sí mismo y al prójimo, ¿de acuerdo? Porque gracias al prójimo podemos ser parte de un colectivo, ¿no? Y la preparación para la profesión, ¿de acuerdo? Y en la profesión, aquí en la profesión está muy vinculado a la ley del trabajo y a la capacidad que todo ser humano tiene de hacer uso de sus facultades, ¿sí? A la conciencia que tenga de sus facultades y del uso que haga de ellas. Si no es simplemente una acción vana que la puede realizar cualquier persona, sino es una acción que le permita al ser humano crecer, porque está poniendo en uso sus facultades, y cada persona tiene facultades distintas para un montón de cosas. Y hay una frase que dice: quien está trabajando en algo que no le gusta, ¿sí?, es un desocupado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo la amplitud del concepto de educación, ¿no? Virtudes, integración con la sociedad y el desarrollo de sus facultades. Y a breves rasgos vamos a ver rápidamente otros conceptos de educación, ¿no? Pero todos los conceptos de educación la presentan como un proceso, como una acción que se cumple por una influencia, por un desarrollo o por ambas cosas, ¿sí? Entonces es un proceso del que se necesita una influencia, ¿sí?, o por ambas cosas, ¿no?, o por un desarrollo que se va dando. Dice Nassif, por ejemplo, un pedagogo, dice: educación es todo proceso de influencia, de configuración o de desarrollo del hombre, al mismo tiempo que el efecto de esa influencia, de esa configuración o de ese desarrollo. Otra, por ejemplo, dice: la educación es un proceso dinámico y ajustado al contexto sociohistórico. Por ejemplo, aquí podemos pensar en las propuestas educativas del constructivismo, ¿no? El constructivismo te hablaba de que el ser humano tiene que ser alguien que después pueda ser útil a la sociedad en la que está, netamente, ¿sí? Era decir, una pieza más del engranaje o de la maquinaria social, ¿de acuerdo? Muy limitado también. Kant dice, consideró a la educación como la más grande aventura humana. ¿Ya? Ese concepto está mucho más amplio, ¿no? La más grande aventura humana. Lemus dice: la educación es un hecho ineludible en el ser humano. Así encontramos que la educación es una actividad que tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud. ¿Se acuerda que hablábamos también en una de las conferencias sobre la plenitud del ser, ¿no? El desarrollarse totalmente, tiene que ver con la perfección, la felicidad y la plenitud, ¿sí? Entonces, en general, la mayoría de las definiciones evidencian que la educación es un hecho inherente a la persona humana y a sus ideales. Así, la educación aparece como una acción organizada hacia unos fines en la que se ejerce una influencia intencional sobre los seres humanos, que pretende ayudarles a realizar unas metas individuales y sociales. ¿Sí? Muy importante, tres cosas aquí importantes. Inherente a la persona humana, o sea, el ser humano desde que este espíritu se individualiza y llega a ser una persona en cualquier edad histórica, necesita inconscientemente de educación, y se está educando permanentemente, ¿sí? Inconscientemente en una parte, ¿de acuerdo? Pero es inmanente, está en el ser humano el sentido de progreso, de felicidad y de educación, y de buscar el medio de desarrollarse, ¿sí? Otra dice, es intencional, esto es importante, es intencional sobre los seres humanos y pretende ayudarles a llegar a sus metas. Ok, esos conceptos generales, ¿no? Para ir enfocando el tema y quitarnos la dificultad o resistencia que podemos tener hacia la palabra o hacia muchos fenómenos que hay alrededor de la palabra, ¿sí? Acordémonos que Kardec mismo, él fue pedagogo, gran alumno de Pestalozzi,
otro pedagogo también, que después influenciarían en Piaget y Montessori, ¿no? Pero Allan Kardec trataba a sus alumnos como amigos, ¿sí? Es decir, consideraba al ser humano desde el punto de vista afectivo, no solamente como jerárquico o como un objeto o como un animal al que tú amaestras. A los animales podemos amaestrar en muchos casos, pero el ser humano tiene otra proyección. Entonces Kardec, muy sensible, igual que Pestalozzi, vio que en el ser humano estaba hecho para cosas más grandes, ¿sí? No simplemente para que desarrolle una función y ya. Vamos a ver qué es eso. Entonces, dice la pregunta 120 del libro de los espíritus: todos los espíritus pasan para llegar bien por la ignorancia. No vimos que por la ignorancia y que necesitábamos de ese puente, ¿ya? Entonces, vamos a considerar al ser humano, ¿de acuerdo? Si vemos los conceptos que nos da el libro de los espíritus, vamos a ver ser humano, espíritu, principio inteligente individualizado, en fin, alma, espíritu encarnado y todo eso. Pero en fin, ¿qué es el ser humano? ¿O qué cualidades tiene el ser humano? ¿Sí? Y la inteligencia es un atributo del ser humano, ¿ok? Pero ¿de qué estamos hechos? ¿Estamos hechos solo de conocimientos? ¿De qué más estamos hechos como seres humanos? De sentimientos. ¿Se acuerdan qué decía al inicio? ¿Por qué niveles pasamos? En su origen tiene instintos, después sensaciones, después sentimientos, ¿ok? Entonces vamos viendo toda una descripción sobre ciertas cosas que a un ser humano no le pueden faltar, ¿sí? Y esas son, primero, el pensamiento, ¿sí? Todos somos pensamiento, tenemos pensamiento, ¿sí? Estamos pensando a cada momento. La segunda es el sentimiento. Somos seres sensibles, sentimos, ¿sí? Tenemos emociones, podemos partir instintivamente desde las pasiones, ¿sí? Que están ligadas al sentimiento. Y sobre todo lo que nos otorga libre albedrío. ¿Qué es lo que nos otorga libre albedrío? La voluntad, ¿sí? Va a ser la voluntad la que nos permita dirigirnos, ¿sí? No limitados por el instinto, que el instinto tienen los animales, ¿de acuerdo? Pero el ser humano tiene libre albedrío, por lo tanto tiene pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que educar? ¿Sí? Vamos a ver. Pero sigamos entendiendo un poquito más por qué es importante este proceso. Y Allan Kardec trató también este tema en el libro de los espíritus y dice: hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza. Ese elemento es la educación. Y aquí vamos a entender qué entiende la doctrina espírita por educación. Dice, no la educación intelectual, sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída en los libros. ¿Sí? Antiguamente la educación moral estaba basada en ciertos dogmas, ¿no? que dictaminaban las religiones, los libros, en fin, una idea establecida del bien y el mal, y en fin, ¿de acuerdo? No nos referimos a esa tampoco, sino a la que consiste en el arte de formar caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos, ¿sí? Y quedémonos con esta idea. Dice, ¿en qué consiste la educación? En el arte, es un arte en sí, todo arte tiene leyes internas, ¿sí? Tiene reglas de juego, ¿sí? Que hay que conocerlas, es muy indispensable conocerlas. En el arte de formar, dar forma a los caracteres, es decir, ahí hablamos del individuo como tal, ¿sí? La que genera hábitos. Todos somos seres humanos que tenemos hábitos. Ya vamos a desglosar un poquito más de eso. Puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos, ¿sí? Si los hemos adquirido, entonces ¿dónde los hemos aprendido? ¿O cómo los hemos adquirido? ¿Sí? Entonces hay que empezar a hacer esa pregunta, ¿no? Para tener conciencia de los hábitos. Sea por la sociedad, por el entorno, por el tipo de experiencia, en fin, ¿de acuerdo?
Después tenemos, sigue Allan Kardec hablando del tema, y dice: cuando pensamos en la masa de individuos lanzados a diario en el torrente de la población, sin principios ni frenos, y librados a sus propios instintos, ¿deben asombrarnos las consecuencias desastrosas que de ello resultan? Entonces, cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos, seguimos hablando de hábitos de orden y de previsión para sí mismo. Aquí viene un punto importante. Y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles, ¿sí? Entonces, estos hábitos educados van a ser el puente que nos permita atravesar la experiencia material, ¿sí? Como recuerdan al inicio, les dije, ¿no? Tenemos eventuales expiaciones, pruebas, y muchas veces no somos conscientes de la experiencia que tenemos y simplemente podemos pasarlas de una forma hostil, con queja, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de esto, de la educación, justamente, de nuestra educación, aquí dice, para sí mismos. ¿De acuerdo? Eso nos compromete a otra cosa que vamos a ver. Entonces, el desorden o la imprevisión, eso es lo que tenemos que evitar totalmente. El desorden y la imprevisión. Es decir, a la deriva, ¿no? Ajá. Sí, quería preguntarte, en tu experiencia como educador, utilizando herramientas espirituales con los adolescentes, ¿qué cambios se ve cuando aplicas principios espirituales? ¿Cómo llegan antes y cómo van cambiando? ¿Qué cosas ves en los chicos de ahora que el trabajo en la doctrina espírita o la experiencia en educación que les aportas les mejora la situación? Sí, ya voy a llegar a esa parte y sí voy a responder, pero más adelante, ¿ya? Para ver cómo el efecto que en mi caso he obtenido con los chicos. ¿De acuerdo? Vamos, pero quiero ir desarrollando un poco más. Entonces, una persona, una situación o el ser humano visto a sí mismo de manera intempestiva, o sea, con la improvisación, con el desorden, con la imprevisión, son dos plagas que solamente la educación bien entendida puede combatir. Entonces, seguimos hablando de educación bien entendida. ¿Qué? Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar y la garantía de la seguridad para todos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene la primera situación. ¿Cuándo comienza nuestra educación? ¿Sí? Tienes ahí, vas a tener ciertas influencias, vas a desarrollar ciertos hábitos. Ya, a ver, por ahí vamos. Cuando tienes conciencia, dices. Es que depende del tipo de educación, ¿no? La educación que estamos hablando. La educación del bien cuando ya eres consciente y sabes Exacto. que tienes finalidades en tu vida. ¿Y cuándo va a pasar eso? A los 2, después de la adolescencia. No, hay personas que tienen 50 años y todavía no caen en cuenta, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuándo va a comenzar nuestra educación? Cuando estamos preparados. Depende de metodologías. Por ejemplo, hay un sistema del doctor Glenn Doman que es educar desde bebés, que va dando ciertos aportes. Es decir, la educación es un trabajo de toda la vida, viene desde el mundo espiritual, es decir, todo el proceso evolutivo del espíritu es educativo. Ok, es educativo, pero ¿cómo resulta si no somos conscientes? O sea, podrás aplicar cualquier metodología que va a ser un recurso desperdiciado, ¿no? Únicamente empieza nuestra educación cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos. Ahí empieza nuestra educación, ¿sí? Una vez que nosotros vamos a responder por nosotros mismos. Cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cuando queremos para nosotros un porvenir que nosotros lo demos, no que el improviso, que la situación, que el entorno social o que el exterior nos dé, sino cuando lo demos nosotros mismos para nosotros mismos. Ahí comienza nuestro proceso de educación, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Ok, y tenemos luego, voy a leer una parte del Evangelio. Dice, ¿se acuerdan que hablábamos de sí mismos? Y es importante esta palabra. A nadie más le compete la educación nuestra que a nosotros mismos. ¿Sí? A nadie más le compete ni le va a competir. Y dice, entonces es un deber, ¿no? Se torna un deber. ¿Y qué es el deber? Dice, el deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es la ley de la vida. Se encuentra en los más ínfimos detalles, así como en los actos más elevados. Entonces, ¿cómo el ser humano responda a todo? Eso es un deber para consigo mismo, ¿sí? Y si no está consciente de cómo está respondiendo, de cómo está enfrentándose a todo tipo de experiencias o de situaciones, desde las más ínfimas hasta las más elevadas, ¿sí? Sigue a la deriva, ¿de acuerdo? Podrá tener ciertos reflejos, pero sigue a la deriva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que educar? Nuevamente, ¿la educación de qué será? De nuestros pensamientos. Primero reparar en qué tipo de cosas estamos pensando, ¿sí? Ser conscientes. Hablamos de nosotros mismos, ¿sí? Los pensamientos todo el día son a millones, ¿de acuerdo? Pero ir reparando, cambiar el hábito, ¿sí? Si nosotros observamos nuestros hábitos, porque hablamos de hábitos, ¿no? Si hablamos de hábitos de pensamiento, ¿qué hábitos de pensamiento tenemos como patrón habitual durante el día? ¿Sí? Chequeemos, nuevamente hágase cargo de sus pensamientos, evalúelos y qué dirección quiere tomar, ¿sí? ¿Qué tipo de hábitos quiere cambiar en cuanto a su pensamiento? Lo mismo va a pasar en sus sentimientos. Es muy fácil que nosotros nos hagamos presa de cualquier situación intempestiva del ambiente, del entorno, y desarrollemos rencores, odios, conflictos, muchas cosas internas, ¿sí? que llegan a nosotros por inconsciencia. Nosotros vamos allá, no es que las cosas lleguen, nosotros vamos en busca de esas cosas, ¿de acuerdo? Por inconsciencia justamente, ¿de acuerdo? Y para hacerlo tenemos la voluntad, ¿de acuerdo? Somos seres que tenemos voluntad, no somos animalitos que su instinto les guía, no. Nosotros sí podemos tomar la dirección de nuestros pensamientos y de nuestros pensamientos, ¿sí? La dirección de todo nuestro ser, de lo que implica nosotros como seres humanos. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? ¿En qué momento hacemos eso? Porque a veces nos saboteamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos justificamos, sí, pero como soy yo mismo, dejo para el próximo año, o para la próxima, o mañana ya, desde mañana sí voy a vigilar, ¿ya? O no, en realidad pensé mal, pero no es tan malo, es un mal pensamiento bueno, ¿sí? O una mentira piadosa, o algo así, ¿de acuerdo? Siempre buscamos justificaciones para nunca hacernos cargo. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Y hay algo que pasa y no regresa, y es el tiempo. El mayor bien que tenemos es el tiempo, ¿sí? Si no aprovechamos el tiempo que ahorita tenemos para empezar nuestra educación, ¿de acuerdo? Nuestra educación de hábitos, de sentimientos, después va a ser más difícil, porque ese tiempo es algo que está existiendo, y cómo se le ocupe va a generar un efecto, ¿sí? Va a generar un efecto en nosotros, y el no ocuparlo ya va a generar un efecto, va a quedar un vacío, y ese vacío tiene efecto, ¿de acuerdo? Entonces tratemos de cada segundo, de cada instante, observar y tomar acciones respecto a esas tres situaciones, ¿de acuerdo? Y para eso justamente tenemos la doctrina, ¿ya? Ya voy a hablar un poquito más de eso adelante. Y dice en el Evangelio, según el Espiritismo, dice: he dicho que en su origen, nosotros ¿en qué parte estamos? ¿Estamos en el origen o estaremos ya por el final de todo el proceso?
Por el medio estaremos. Ya, vamos a ver. He dicho que en su origen el hombre solo tiene instintos. Así pues, aquel quien domina los instintos está más cerca del punto de partida, aquel en quien dominan los instintos, ¿sí? Está más cerca del punto de partida que el de la meta. Para avanzar hacia la meta es preciso vencer los instintos. ¿En provecho de qué? De los sentimientos, ¿ya? Es decir, perfeccionar estos últimos y sofocar los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Llevan consigo el progreso, como la bellota contiene en sí el roble, y los seres menos adelantados son los que, como emergen poco a poco de su crisálida, permanecen esclavizados a sus instintos. Entonces, ya tenemos una fórmula de cómo ver si estamos más próximos al punto de partida o a la meta, ¿no? Pero es una cuestión de ir tomando conciencia de sí mismo, conocimiento de sí mismo constante. Ok. Entonces, el puente entre la simplicidad y la ignorancia con la que somos creados para llegar a la perfección sí, es la educación, ¿sí? La educación de los hábitos, de todo lo que tenemos como seres humanos, ¿sí? Después continúa el Evangelio, dice, el espíritu debe ser cultivado como un campo. La riqueza del porvenir depende del trabajo presente, por eso les hablaba del tiempo, ¿sí? Y que absolutamente todo, incluso la nada, tiene efecto, ¿sí? Hablando de tiempo, ¿sí? El tiempo en el que no hacemos nada tendrá un efecto, ¿sí? ¿De acuerdo? Porvenir depende del trabajo presente, y más que bienes terrenales, ese trabajo os hará conquistar la gloriosa elevación. Entonces, cuando comprendáis la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los sutiles goces del alma que son el preludio de la dicha celestial. ¿Sí? Un mensaje de Lázaro, París, 1862. ¿De acuerdo? Y recordemos de esto. La educación es el arte de formar caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Entonces, la educación de los hábitos va a generar otro asunto, ¿sí? Una vez que ya tomamos conciencia y dicen, bueno, estos son mis hábitos, sí, yo he sabido pensar así, me he estado excediendo en este pensamiento tóxico, he estado coleccionando basura moral, mis sentimientos son enfermizos, soy muy vulnerable, no he desarrollado defensas psicológicas. En fin, nos ponemos a ver todo lo que tenemos, ¿sí? No hacemos nada si solo vemos, tenemos que tomar una acción positiva. Entonces ahí viene el desarrollo de las virtudes, ¿sí? Y las virtudes van a conducirnos a la perfección, una vez que educamos esto. Educación de hábitos, virtudes, perfección. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que Jesús nos dice, sed perfectos? ¿Ok? Esa es la encomienda. Y vamos al siguiente punto, la virtud. ¿Ok? ¿Qué entendemos por virtud? La virtud ya es algo que es una acción, que ya estamos desarrollando. ¿Sí? Ya no estamos en el punto negativo que hemos visto las falencias. Ahora sí tomamos partido en nuestra acción. ¿Sí? La virtud en su más alto grado comprende el conjunto de cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien. ¿Ya? Por ejemplo, ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto. Son las cualidades del hombre virtuoso. Entonces, ¿cómo contrarrestamos todo eso? Accionando diariamente. ¿Sí? No tenemos que buscar ninguna fórmula secreta ni nada de eso. Podemos hacerlo con pequeñas disciplinas. Hablando de la bondad, por ejemplo. Una sonrisa bondadosa, ¿de acuerdo? Una mirada bondadosa. Consciente de eso, consciente de que lo estás haciendo. No como reflejo, ¿no? Consciente de que lo estás haciendo. Una sonrisa, una mirada bondadosa, una palabra bondadosa.
¿sí? Un abrazo que no lleve en sí ningún interés personal, ¿de acuerdo? Después tenemos la caridad, y ese es el punto más alto, la expresión más pura del amor es la caridad. Lo que hacemos, estar siempre en actividad, con eso controlamos mucho el pensamiento, ¿sí? Si no estamos ocupados con las manos o con actividad intelectual, nuestro pensamiento divaga y se confunde y es una puerta abierta para influencias inferiores. Llegan las influencias inferiores sin darnos cuenta y empiezan a utilizarnos a nosotros como marionetas. ¿Por qué? Porque no estuvimos vigilantes, no nos educamos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? En este momento de ser laborioso también está lo primero que hay que educar, que sería el pensamiento. No, es de ida y vuelta. El pensamiento te genera acción y la acción te genera pensamiento también, ¿sí? Pero es importante que te mantengas siempre en actividad. Dentro de una de las partes de la desobsesión que se habla en la doctrina, uno de los primeros pasos es la labor terapia. ¿Sí? La labor terapia significa que la persona pueda ejercer su voluntad evidenciándola en acciones, en pequeñas acciones. ¿De acuerdo? Sí, porque si no tiene acciones, esa voluntad queda vulnerable. Queda muy vulnerable a otras voluntades. ¿Ya? Entonces la idea es ser muy consciente de todo. Por eso Jesús recomendaba vigilancia, ¿no? Vigilancia en todo momento. Después tenemos la pregunta 908. Ok, vimos voluntad un poco de manera general, las cualidades, ¿sí? Y dice, toda pasión que aproxima al hombre a su naturaleza animal, lo aleja de su naturaleza espiritual. Por eso en nosotros tiene que estar muy clara la idea que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Somos solo materia? No. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los materialistas pensarán que sí, que somos solo materia, pero nosotros como espiritistas tenemos la certeza, ¿sí?, de que tenemos un porvenir, de que nuestra alma, ¿sí?, sobrevive a la muerte. Y de que, aparte de que sobrevive, no se pierde, sino conserva su individualidad, conserva todo. Entonces, para nosotros la tarea se vuelve bastante extensa, ¿no? ¿De acuerdo? Después tenemos, todo sentimiento que eleva al hombre por encima de la naturaleza animal revela el predominio del espíritu sobre la materia y lo aproxima a la perfección. ¿Sí? Entonces, dentro de la doctrina encontramos la respuesta exacta para la explicación exacta y el cómo llegar a la perfección que pide Jesús. ¿Sí? Sed perfectos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos educación de el sentimiento, pasión versus sentimiento. ¿Ya? Después tenemos, recordemos, el hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzados sensaciones, más instruido y purificado tiene sentimientos. Y ahora estos sentimientos tienen que alcanzar otro punto, que es el amor. ¿Sí? Y vamos a ver. Y es ahí, por ejemplo, para responder la pregunta de Harold, ¿no? Si nosotros como educadores, hay varias personas de aquí que trabajarán con niños, aquí mismo en la fundación hacemos un trabajo con niños, y en fin, ¿no?, varias instancias donde tenemos que educar, que modelar estas personas, ¿sí?, que ya no las vemos como personas, y justamente ahí cambia todo, las vemos como seres integrales, seres completos, igual que uno, seres que están avanzando también. Entonces, la enseñanza que uno les puede dar, la educación que uno les puede dar, va a cambiar totalmente en ellos, porque es una enseñanza que parte desde el punto de vista afectivo, desde el punto de estamos enseñando a almas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso hace que los alumnos tengan una proximidad, ¿sí?, más real con los profesores en este caso, y se obtienen mejores resultados, ¿sí? No hay esa distancia, no hay esa separación jerárquica ni nada, ¿sí? Hay aproximación y hay entendimiento humano, y
cada situación requiere distinta solución, ¿sí? Cada niño, cada espíritu necesita distinta solución. Eso hace que desarrollemos empatía y que hagamos un trabajo más efectivo en cuanto a la aspiración del ser humano como tal, que es la felicidad y el bien, ¿sí? Después tenemos, dice, en la pregunta 909, ¿el hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? ¿Sí? Entonces dice, sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que falta es voluntad. Y aquí viene lo importante. Si no hacemos uso de nuestra voluntad, estamos fregados. ¿Sí? Voluntad. Dice, ¿cuán poco de vosotros os esforzáis? ¿Cuán pocos de vosotros os esforzáis? Entonces depende mucho de la voluntad que tengamos de hacer. Y para eso es muy importante solo una cosa, ¿sí? Y es esa, disciplina. Si queremos modelarnos, tenemos que necesariamente trazarnos la cancha, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si están jugando fútbol y decimos, bueno, que haya 3 arcos? Ya no es fútbol. Pongamos nomás unos 5 balones para que jueguen fútbol, ¿sí? Ya no hay fútbol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Delimitar, crearnos una idea de nuestro porvenir real, tangible, que la podamos realizar, una idea a corto plazo, a largo plazo, y en fin, es decir, delimitar la cancha. Si no tenemos límites de juego, estamos también perdidos, estamos en el improviso, estamos a la deriva, ¿sí? ¿Qué quieres ser tú de aquí a un mes? ¿Qué quieres para ti en tal lapso? Entonces vas a adquirir ciertas disciplinas que van a resultar en algo. ¿De acuerdo? Sí. Dice Allan Kardec, pregunta, está en el ítem 914, dice, a medida que los hombres se instruyen en las cosas espirituales, atribuyen menos valor a las materiales. Además, es necesario reformar las instituciones humanas que alimentan el egoísmo y lo estimulan. Eso corresponde a la educación. ¿Sí? Entonces está afirmando que ya no solo es responsabilidad de uno, sino también de a poco de las instituciones y del colectivo. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto que nos aleja? Siempre el punto que nos aleja va a ser el interés personal. Y el interés personal está reflejado por el egoísmo. ¿De acuerdo? El egoísmo siempre va a ser, si tú teniendo alumnos piensas más en ti que en ellos, por ejemplo, ¿sí? Si no, en el arte de enseñar, de educar, ¿de acuerdo? Eres egoísta y no escuchas con el corazón las necesidades del otro, es muy difícil que le ayudes, sigues pensando en ti. No das toda la información. No das toda la información, ¿de acuerdo? Y en fin, entonces, veamos este cuadrito. Dice, el espiritismo más la educación, y en el espiritismo, ¿qué entendemos por la educación? Y como una actividad, es la práctica de la doctrina, ¿sí? Si no, solamente se queda en teoría. Si es que no tenemos educación, o sea, es decir, si no practicamos, si no entendemos las consecuencias del ser humano, las consecuencias de lo que nos muestra la doctrina, ¿no? De lo que nos esclarece, tantas cosas que ya no son duda, ¿sí? Y no ponemos en práctica, entonces no va a haber no va a haber perfección o perfeccionamiento, ¿no? Constante. Por lo tanto, nuestro ser no se va a poder desarrollar, no podemos llegar a la plenitud del ser, ¿sí? Entonces es permanentemente esto, análisis de qué, de nuestra humanidad, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar, del uso de nuestra voluntad, de la dirección que estamos tomando, ¿sí? Analizamos, no hay problema. Si algo está mal, mejoramos, ¿ok? Porque estamos en el proceso. Después vienen resultados y constantemente esto y esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a
a retomar el punto de partida. Dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él enseña con eso que la esencia de la perfección es la caridad, en su más amplia acepción, porque implica la práctica de todas las demás virtudes. Recuerdan que vimos anteriormente un ejemplo de cuáles son las virtudes que el hombre de bien desarrollaría, ¿no? ¿Sí? La bondad, la laboriosidad, la modestia, en fin, muchas virtudes. Si nosotros queremos saltarnos todas esas y llegar a la caridad, implica que ya estamos practicando las demás, ¿sí? Ahora es muy difícil el desarrollo total de la caridad, ¿no? Porque hay que entenderla, en otro momento hablaremos solo de eso y la entenderemos completamente. Pero la caridad ya es la práctica del hacerte bien a ti mismo, por ejemplo, ¿sí? La caridad primero contigo mismo. La caridad en, ¿cómo la entendía Jesús? La indulgencia de las imperfecciones ajenas, ¿no? Entonces, son todas las virtudes que tú puedes empezar a practicar. Ya estás haciendo caridad. Si llegas a este punto, ya está implicada todas las demás virtudes. ¿Sí? Hasta aquí, ¿preguntas? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar con nuestra educación? Lo más pronto posible, ¿sí? Porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? De eso tenemos que estar súper claros. Nadie lo va a hacer, nadie se va a hacer cargo de nosotros y decirnos, mira, te cambio este sentimiento por este. No se puede, no se puede, solo a uno le corresponde. ¿Sí? Esto está en el Evangelio. Tenemos que aspirar al desarrollo de virtudes. En algún momento llegaremos a comprender más de eso. ¿De acuerdo? Y para terminar dice, la educación es el desarrollo del hombre, es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Cada uno respóndase, ¿cuál es nuestra naturaleza? Si creemos que nuestra naturaleza solamente es material, pues tendremos el resultado en ese ámbito. Pero si ya somos conscientes, como nos indica la doctrina, ¿cuál es nuestra naturaleza? Somos seres inteligentes, inmortales, que avanzamos. Por lo tanto, implica más responsabilidad, ¿sí? De acuerdo, con eso terminamos. Gracias. Ok. Ok, ¿preguntas? Tal vez. Muy bien, entonces voy a dar un anuncio para el próximo día martes.